Seguimos con las noticias en este canal. Adolfo Suárez, el que fuera primer presidente de la democracia, se muere. Lo anunciaba esta mañana su hijo en una comparecencia llena de emoción en la que ha dicho que el desenlace es inminente. Esta tarde los médicos han asegurado hace tan solo unos minutos que podría demorarse este desenlace en algunos días. Una noticia que le ha comunicado al rey y al presidente del gobierno. Adolfo Suárez tiene 81 años y desde hace más de 12 sufre una enfermedad neurodegenerativa que se ha agravado en los últimos días. Los médicos no pueden hacer nada ya por su vida. Adolfo Suárez construyó parte de la historia de nuestro país, el expresidente que lideró la transición política de la dictadura a la democracia. Su carisma personal y su valentía política fueron determinantes para que durante los 5 años de su gobierno España empezara a ser una democracia. Adolfo Suárez soportó las críticas más duras y solo con el paso del tiempo se ha sabido reconocer su mérito político y personal. Yo creí sinceramente que había que cambiar, pero que no había que cambiar con violencia. Yo quizá viví horrorizado por las consecuencias que la guerra civil, los recuerdos que tengo de niño que la guerra civil produjo en mi propia familia, de enfrentamiento entre miembros de la misma familia. Y aquello se me quedó muy grabado. Y yo, desde que tengo uso de razón política, yo era, digamos, rebelde. En este canal 24 horas tendrán, por supuesto, convenientemente actualizada la información sobre el estado de Adolfo Suárez. Vamos ahora con otras noticias, titulares. La Unión Europea firma la parte política del acuerdo de asociación con Ucrania que rechazó el anterior gobierno de Kiev y que provocó las protestas de la Plaza Maidán. Con este gesto, los 28 envían un mensaje a Moscú, que hoy ha promulgado la incorporación de Crimea a la Federación Rusa. El gobierno pide explicaciones al presidente de la Generalitat de Cataluña al conocerse que va a crear un registro de catalanes en el extranjero. Se trataría de un censo de inscripción voluntaria que el ejecutivo de Artur Mas quiere tener operativo antes de verano y que aprobará por decreto. En Fuerteventura sigue la búsqueda de los 4 militares desaparecidos el miércoles al estrellarse un helicóptero en el mar. A las labores de búsqueda se han incorporado un avión y otro helicóptero del ejército. Hasta el momento solo se han recuperado restos del aparato siniestrado. Y en el exterior, la búsqueda del avión malasio desaparecido hace 13 días se ha reanudado en el sur del Océano Índico. 5 aviones de Australia y de Estados Unidos rastrean esa zona situada a poco más de 2.000 kilómetros de la ciudad de Perth. Las tareas de búsqueda se complican porque las condiciones meteorológicas no son buenas. El expresidente francés Nicolas Sarkozy carga con mucha dureza contra los jueces que le están investigando. En un artículo en el diario Le Figaro denuncia que han pinchado sus teléfonos de forma ilegal con métodos propios de la Stasi, dice. Hollande responde que es insoportable que se compare Francia con una dictadura. Va a cambiar el tiempo para el fin de semana. De momento ya notamos los cambios en el noroeste de la península. Ha entrado el frente, bajan las temperaturas, llegan incluso algunas precipitaciones y a lo largo de la tarde seguiremos encontrando algún chubasco, alguna tormenta en zonas montañosas del tercio oeste. Mañana sábado mucha más nubosidad en buena parte del país con algunas precipitaciones que serán más probables en el tercio norte, donde hablaremos de tormentas y la cota de nieve irá bajando hasta los 700-800 metros de altitud. Nos quedaremos en el norte con temperaturas próximas a los 9-10 grados. Bajan de manera notable esas temperaturas hasta 8-9 grados menos que hoy. El domingo seguirían bajando, sobre todo en la zona del Mediterráneo, y la inestabilidad además irá desplazando hacia el nordeste peninsular. Hoy es viernes y es hora de anunciar lo que nos traen los compañeros de deportes en 24. FC Barcelona. Hoy analizaremos un sorteo de cuartos de final de la Champions que nos ha dejado un enfrentamiento español, Barcelona-Atlético de Madrid. El Real Madrid se medirá al Borussia de Dortmund. También miraremos al clásico del domingo en el Bernabéu. 2 temas principales que analizaremos con Rubén Uría y con Ulises Sánchez Flor. Estamos y seguiremos estando pendientes del estado de salud de Adolfo Suárez. El expresidente se encuentra ingresado en la Clínica Centro de Madrid, rodeado de sus familiares. La enfermedad neurológica que padece se ha agravado en los últimos días. Ahí está Gabriel
No está nuestro compañero Gabriel López, al que tenemos en las puertas de esa clínica, pero ahora mismo no está disponible esa conexión. Después lo volveremos a intentar. Seguimos hablando de Adolfo Suárez. Vamos a recuperar ahora la última imagen que se conoce de él. Es esta fotografía. Su propio hijo. Estas son las imágenes de su hijo, Adolfo Suárez Illana, después de anunciar el estado de salud de Adolfo Suárez, de su padre. Veían ustedes cómo se emocionaba. Y esta sí es la última imagen que se conoce de Adolfo Suárez. Se la hizo su propio hijo, de espaldas, abrazado por el rey y paseando por el jardín de su finca en Madrid. Fue el 18 de julio de 2008. Los reyes realizaron una visita para entregar personalmente a la familia el collar de la insigne Orden del Toisón de Oro, en reconocimiento a la labor del primer presidente de la democracia. Fue un encuentro familiar y cariñoso, según contó el hijo del expresidente, que también explicó que su padre no conoció al rey, pero que notó su cariño. El presidente del Gobierno ha estado en Bruselas participando en la cumbre de la Unión Europea. Allí Mariano Rajoy iniciaba su comparecencia con un mensaje a la familia de Suárez. Ojalá pueda superar esta situación. Vamos a esperar con serenidad el desarrollo de los acontecimientos y creo que en este momento la familia debe saber que nosotros, y yo se lo he transmitido hoy personalmente, y la inmensa mayoría del pueblo español, estamos con Adolfo Suárez y con todos ellos. También desde el PSOE Izquierda Unida ha habido mensajes de cariño para la familia Suárez en estos difíciles momentos. Estamos profundamente entristecidos, me refiero a todos los socialistas. Creo que es algo que compartimos todos los españoles y lo único que quiero en este momento es enviar un abrazo muy cariñoso a su familia y que sepan que estamos a su lado. Una persona importante, importantísima en la transición española, y a su familia, a los amigos, a los simpatizantes, a la gente que han convivido con él a lo largo del tiempo, pues manifestarles nuestra expresión más sincera de solidaridad y de fraternidad. Seguimos ahora con otros asuntos. Vamos a hablar de inmigración. La Guardia Civil ha explorado esta mañana la valla fronteriza de Ceuta para decidir las zonas en las que se va a colocar esa malla antitrepa. Es en Ceuta. En Melilla han comenzado ya los traslados de grupos de inmigrantes desde el centro de estancia temporal a la península. Las autoridades sanitarias tranquilizan a la población por el caso de meningitis detectado en el centro. En este hospital permanece ingresado desde el sábado el inmigrante del centro de estancia temporal al que se le ha diagnosticado meningitis aguda bacteriana. Entró en Melilla a mitad de febrero y, según los sanitarios, la enfermedad la habría contraído en la ciudad. Es un caso aislado, nos dicen, para evitar contagios. El joven de 19 años permanece en la unidad de cuidados intensivos. En el SETI ha comenzado el tratamiento preventivo a 230 personas. Se han llevado a cabo los protocolos como se deben de llevar. No hay ningún tipo de problema. El único problemilla que había es la posible cuantificación del entorno de la persona que ha tenido la meningitis para poder hacer una quimioprofilaxis o una vacunación correcta. Entre tanto, han comenzado los traslados de inmigrantes a la península. Anoche vimos al primer grupo tras el último salto masivo a la valla. Unos 40 subsaharianos viajaron en barco a Málaga, donde se han distribuido en centros de internamiento y de acogida. Ya son más de 4.000 los inmigrantes rescatados en aguas cercanas a Sicilia esta semana. Al menos 2.000 han sido ya trasladadas a otras regiones de Italia, pero aún así los centros de acogida siguen saturados. Decenas de barcazas han aprovechado el buen tiempo para intentar dar el salto a Italia. Las llegadas han aumentado un 300% respecto al mismo periodo del año anterior, según ACNUR, que ha pedido que se ayude a Italia a afrontar esta situación. Bueno, y ahora sí, nos vamos a la Clínica Centro de Madrid. Esta mañana el hijo de Adolfo Suárez decía que en las próximas 48 horas podía morir su padre. Ahí está Gabriel López. Gabriel, muy buenas tardes. Ahora el equipo médico se muestra prudente ante su estado de salud.
Los médicos que atienden a Adolfo Suárez se muestran cautelosos, prudentes ante el estado de salud del expresidente del Gobierno. Fuentes del equipo médico que le atienden han dicho hace una hora y media en una conversación informal con periodistas que el fallecimiento del expresidente del Gobierno podría no ser inminente. Sabemos que Adolfo Suárez está ingresado en la primera planta de esta clínica Centro de Madrid. En la habitación con él están sus nietos, sus hermanos, sus hijos. De hecho, hace unos minutos hemos podido hablar con uno de los familiares y nos decía que no hay novedades en el estado de salud de Adolfo Suárez. Uno de los hijos del expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez Illana, comparecía esta mañana, a eso de las 11 de la mañana, ante los medios de comunicación y decía que el desenlace de la enfermedad neurológica que sufre su padre podría ser inminente. Daba incluso el margen de 48 horas. Sabemos también que en esta clínica hay ya plazas reservadas en el parking para las autoridades que quisiesen venir a visitar al que es el primer presidente de la actual democracia española. Gracias, Gabriel. Ya han escuchado a nuestro compañero. De momento no hay novedades. En cuanto las haya, nosotros se las haremos saber. Seguimos ahora con más asuntos de la jornada. La Generalitat de Cataluña va a crear un registro de catalanes en el extranjero. Se trataría de un censo de inscripción voluntaria que el Ejecutivo de Artur Mas quiere tener operativo antes de verano y que va a aprobar por decreto. Su articulado ya está en exposición pública, aunque sin ninguna referencia a la consulta. Uno de sus puntos apunta a la posibilidad de que la Generalitat lo utilice en el ejercicio, dice, de sus competencias. El PP ya ha anunciado que lo recurrirá para evitar que se utilice como base electoral de una futura consulta soberanista. El Gobierno ha pedido una explicación inmediata al presidente de la Generalitat por una circular del Consejo Escolar de Cataluña en la que pide apoyo expreso de padres y profesores a la consulta soberanista. Medidas como esas realmente lo que coartan es la libertad, ya no digo de alumnos, porque si son jóvenes todavía les quedan unos años, sino de los padres para poder tener la posición que les parezca más oportuna. Desde luego no se pueden utilizar esos instrumentos para ese tipo de actividades políticas. Y sobre el caso Gürtel, el juez Ruz ha cerrado hoy la ronda de declaraciones de esta semana con el responsable de la contabilidad de las empresas de la trama. José Luis Izquierdo se ha negado a declarar igual que hicieron Francisco Correa y Álvaro Pérez el Bigotes. Tampoco ha contestado a la pregunta de si ratificaba sus anteriores declaraciones. La policía incautó a Izquierdo un pendrive con información que se ha convertido en prueba clave para la investigación. Y sobre el caso de los ERE irregulares en Andalucía, el ex vicepresidente de la Junta, Gaspar Zarrías, ha negado ser el superjefe de Juan Lanzas, uno de los principales imputados, tal y como apunta la Guardia Civil. Zarrías ha dicho que todos en Andalucía saben que entre ellos no hay ninguna relación. Y estoy seguro que también lo conocen las personas que están haciendo la investigación. Y por último, qué casualidad que ayer llegara a la Audiencia Nacional en un BMW Correa y el Bigotes. Espero que no tenga nada que ver. Y en Bilbao rinden homenaje a su alcalde, Iñaki Azcuna, que murió ayer después de 10 años de lucha contra el cáncer. Reconocido como el mejor alcalde del mundo durante sus mandatos, transformó la ciudad. Con el rey en una audiencia privada o con los vecinos en cualquiera de los barrios de Bilbao, Iñaki Azcuna ha sabido estar con todos en todos los lugares y nunca ha dejado de expresar su opinión hasta el último momento. Tengo que tener el suficiente respeto a todo el mundo de Bilbao, a los de derechas y a izquierdas. Todos coinciden en que Azcuna ha sido el alcalde que ha transformado Bilbao y que ha llevado su nombre por todo el mundo. La ciudad despide a su regidor más carismático. El ayuntamiento ha decretado 4 días de luto. El actual teniente de alcalde, Ibon Areso, asumirá la alcaldía hasta el final de la legislatura. Por nuestra parte, Iñaki, decirte que pondremos todo nuestro esfuerzo en no defraudarte. Conocemos tu voluntad y tus instrucciones. A trabajar por ese Bilbao que tanto he querido. El funeral por Azcuna se celebrará el lunes. Más noticias de hoy. El ministro de Hacienda ha hablado del IVA. Cristóbal Montoro ha sido tajante. Este impuesto no subirá. No vamos a subir el IVA. El IVA ha subido ya en esta legislatura. Subió en un momento de enorme dificultad para España, en julio del año 2012.
Bankia repartirá beneficios el año que viene, según ha explicado su presidente ante la Junta de Accionistas en Valencia. Grupos de afectados por las preferentes y las hipotecas han protestado fuera y dentro del Palacio de Congresos donde se celebra la reunión. Antes de la Junta, José Ignacio Gorigolzarri ha dicho que el reparto de beneficios será posible si se consiguen los objetivos de rentabilidad. El reparto de dividendos es muy importante porque es un elemento adicional para devolver las ayudas a los contribuyentes. Y la devolución de las ayudas a los contribuyentes es para nosotros, para nuestro Consejo, un objetivo absolutamente fundamental. Hoy el IBEX 35 ha terminado la semana con una ligera caída del 0,27%, aunque sigue por encima de los 10.000 puntos. La prima de riesgo se ha ido al cierre en los 172 puntos básicos. Si hacemos un balance semanal, el IBEX 35 se ha notado en estas últimas 5 jornadas un 2,5% y en general las bolsas europeas han respirado algo mejor con la tregua entre Rusia y Ucrania, algo que les tenía preocupados en las semanas anteriores. A la espera, eso sí, de las posibles sanciones económicas, algo que ha provocado fuertes caídas en algún momento en la bolsa rusa. Llegaba a perder un 4%, pero finalmente ha cerrado con una caída de 1 punto porcentual. Eso unido a la rebaja de perspectiva crediticia que han realizado algunas agencias de calificación. La situación en Rusia ha impedido que las plazas europeas avanzaran en esta jornada más de lo previsto. El IBEX 35 ha recortado un 0,27%, pero ha salvado los 10.000 puntos y abrirá el próximo lunes desde los 10.053. En el IBEX 35, Bankia no ha podido aprovechar ese anuncio de que intentará repartir dividendo en 2015 y ha cerrado con el mismo precio de ayer en el euro con 51. Y en el mercado de deuda, la prima de riesgo española termina la semana instalada en los 172 puntos básicos, con el bono español a 10 años en el 3,35%. Hoy llegan a Madrid las 6 columnas de las llamadas Marchas de la Dignidad, que han recorrido buena parte de España para manifestarse mañana. Según los organizadores, se prevé la llegada de 800 autobuses y 4 trenes y un mínimo de 60.000 personas a la capital. Exigen el fin de los recortes y un levantamiento popular pacífico en contra de los gobiernos de la Troika. Cambiar la correlación de fuerza. El pueblo tiene que, fundamentalmente, tener en sus manos la democracia y la economía. La economía no es del 10%, ni la democracia puede ser simplemente una palabra hueca y vacía, donde simplemente se habla, pero que no tiene ni pan, ni trabajo, ni vivienda, ni derecho. Gente que lucha por sus reivindicaciones de sanidad, de educación, por sus pensiones, porque están en paro, porque ya no nos representan. Es decir, se va a visibilizar todos los movimientos y mareas que nos hemos unido. Los líderes europeos han firmado con las autoridades de Kiev el acuerdo político de asociación con Ucrania. También han aumentado la lista de personalidades rusas sancionadas por la Unión. Los 28 jefes de gobierno de la Unión y el primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, han firmado esta mañana los aspectos políticos del acuerdo de asociación. El mismo documento que en el último momento rechazó Víktor Yanukovych el pasado mes de noviembre, desencadenando la actual crisis. Herman Van Rompuy subrayaba el simbolismo de un acto que compromete a la Unión en su apoyo a Ucrania. Era uno de los 2 mensajes que la cumbre europea ha querido enviar a Moscú, el de su incuestionable apoyo a las nuevas autoridades de Kiev. El otro ha venido acompañado de sanciones. 12 nuevos nombres se han unido a la lista de quienes tendrán prohibido viajar a Europa y cuyos activos quedan congelados. Ya son 33. La cumbre bilateral de junio queda cancelada y se prepara el terreno para una nueva fase, la de las medidas económicas, la que más daño puede hacer a Moscú. El punto de no retorno lo fijaba Angela Merkel, que Rusia intente trasladar la inestabilidad desde Crimea al sur y al este de Ucrania. Ucrania ha llamado a consultas a su embajador en Armenia después de que el presidente de ese país reconociese la anexión rusa de Crimea. El apoyo armenio a Moscú coincide con el fin de los trámites parlamentarios para la incorporación de la península en la Federación Rusa. Erika Reija nos lo cuenta.
Así es, María. Los 151 senadores del Consejo Federal ruso han votado unánimemente a favor de la anexión de Crimea y de Sebastopol. También la Duma, la Cámara Baja, había aprobado esa anexión en la jornada anterior, en ese caso con el voto en contra de un solo diputado, lo cual motivó insultos de un partido ultranacionalista que ha llegado a decir que debería expulsarse a este diputado del Parlamento. El caso es que con la aprobación de las dos cámaras llegaba esa promulgación, esa firma del presidente Putin. Ha sido una ceremonia breve en la que Putin se ha felicitado por la incorporación de los dos territorios y ha dicho que es un día memorable. Lo que no parece preocuparle a Putin son las sanciones económicas ni la condena internacional. Putin incluso ha bromeado diciendo que piensa hacerse cliente del banco ruso que Estados Unidos ha sancionado. A la vez, en Rusia tensa aún más las relaciones con Ucrania y le exige el pago de 16.000 millones de dólares. Dice Rusia que esta es la cantidad que debe abonar en concepto de préstamos y por los descuentos de los que Ucrania se ha venido beneficiando en el suministro del gas ruso. Rusia le ofrecía este trato de favor por tener a su base en el puerto de Sebastopol, pero una vez que ese puerto ha pasado a manos rusas, el caso es que Moscú cree que ya no tiene que seguir abonando ningún tipo de beneficios a Ucrania y le exige el pago de esta cantidad, de una cantidad muy grande de dinero que no sabemos si Ucrania podría hacer frente y que lo que viene a hacer es tensar aún más la ya muy difícil situación entre estos dos países. Y en Francia, el expresidente Nicolas Sarkozy ha cargado hoy con mucha dureza contra los jueces que le están investigando. En un artículo publicado en el diario Le Figaro, Sarkozy denuncia que han pinchado sus teléfonos de forma ilegal, con métodos, dice, propios de la Stasi. François Hollande ya le ha respondido, ha dicho que es insoportable que se compare a Francia con una dictadura. Y el gobierno turco ha cumplido su amenaza y ha bloqueado el acceso a la red social Twitter. Y no me preocupa qué diga la comunidad internacional, ha dicho el primer ministro Erdogan en un mitin. Faltan 10 días para unas elecciones municipales consideradas clave y en las redes sociales circulan críticas a Erdogan y documentos que lo relacionan con casos de corrupción. En Venezuela, la detención de 2 alcaldes ha desatado nuevas protestas de estudiantes y opositores que piden su liberación. Los enfrentamientos con la Guardia Nacional han dejado 17 heridos y 23 detenidos en la ciudad de Táchira. Su alcalde ha sido detenido acusado de rebelión civil y el otro regidor por desacato. El presidente Nicolás Maduro ha asegurado delante de alcaldes y gobernadores oficialistas que hay que obligar a la oposición a dialogar. Y ahora, arrepentido, llora en su celda, fría celda de la justicia venezolana, como tiene que ser. Justicia va a haber aquí. Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down, una alteración genética que afecta a 35.000 personas en España. Hemos estado en Galicia con la asociación Down Coruña. Participan en un programa que se llama Tránsito a la vida adulta, un futuro al que se enfrentan con ganas, confianza y con decisión. Estos chicos son miembros de la asociación Down Coruña. Participan en un programa que se llama Tránsito a la vida adulta. Consiste en realizar estancias en este piso y hacer lo que hacemos todos en nuestras casas. Pocas cosas hay que se le resistan. A mí lo de cocinar poco. Más bien tengo miedo por un poquito por se dispara el aceite. La filosofía del movimiento Down, como ellos dicen, es ir alcanzando cuotas más altas de autonomía. Para eso trabajan en la asociación, que recibe niños a partir de los 5 años y sobre todo preadolescentes. Suelen ser chicos cuyo teléfono deja de sonar porque ya no son invitados a cumpleaños o ya no son llamados para salir con los amigos de los institutos o colegios. Entonces vienen un poco con la demanda de tener un grupo de referencia de amigos con los que poder salir y compartir tiempos de ocio, aficiones, intereses. Los tiempos han cambiado. En esta asociación 16 de sus miembros trabajan. Pablo es un ejemplo. Yo estoy trabajando en Zara y pues mira, allí hago muchísimas cosas.
allí y me están, por ejemplo, cambiar pechas, cada ropa y también quitar cagas. Hoy es el día del síndrome de Down, que sirve para recordar que estas personas, con apoyos, pueden llegar a hacer una vida bastante normalizada. Vale para largo, para luchar para nuestros derechos. Que podemos con todo, podemos vivir solos, para que se entere toda la gente, que nosotros valemos para todo. La Agencia Estatal de Meteorología distingue a los colaboradores más destacados del año y entre ellos está Evangelina Cebo. Es una cántabra residente en Mirones. A finales de los 70 comenzó a colaborar con la EMET. Además de recoger cada día los parámetros meteorológicos, recopila también datos sobre la floración de las plantas. Mirones, 9 de la mañana. Todos los días a esta hora, Evangelina sale al jardín de su casa para consultar su estación meteorológica. En un cuaderno anota los datos que la noche ha dejado. Así desde hace casi 30 años. Su incansable dedicación le ha valido el reconocimiento como una de las colaboradoras del año de la Agencia Estatal de Meteorología. Yo creo que no le merezco, de verdad. Conmigo se han portado siempre de maravilla. Con la ayuda de un termómetro, un evaporímetro y un pluviómetro, esta veterana observadora del tiempo recopila todos los datos y al final de cada mes los envía en estas tarjetas postales a la delegación cántabra de la EMET. Evangelina es además colaboradora fenológica. Estudia aspectos como la floración de las especies vegetales. Los ajos ahora no se dan bien. No se dan bien. Eso es lo que notaba yo. Yo hace ya unos años no lo siembro, pero no. Y había muchos cucos, pájaros, el cuco. Pues el año pasado no le oí cantar. Colaborar con la EMET es una actividad desinteresada. Se necesitan ganas, afición y compromiso, cualidades que a Evangelina no le faltan. Este sábado es el Día Mundial del Agua y de la Energía, dos elementos que están muy relacionados, no solo en las centrales hidroeléctricas. Hemos estado en una estación depuradora de aguas residuales donde el gas producido por los fangos se transforma en energía y al mismo tiempo son utilizados para la agricultura. Tras separar los objetos sólidos, el agua sigue su proceso de decantación y limpieza hasta llegar al río sin contaminantes, y los fangos, en esencia, pasan a unos digestores herméticamente cerrados durante 20 días en los que se producirá la expulsión de gas metano, reutilizado para producir energía que será empleada en la propia depuradora. Ese gas tiene un alto poder calorífico y entonces lo que se hace es aprovecharlo. Se guarda, se almacena en unos depósitos, que son las bolas aquellas grandes que se ven en la entrada de la depuradora, y a continuación se queman en el motor de gas y se produce energía. Con esa energía se cubren del orden del 60% del consumo energético de la depuradora. Los fangos, además, mediante otros procesos, se preparan para ser utilizados como materia orgánica en la agricultura. Se concentran, se espesan, se deshidratan en unas centrífugas y se sacan ya como fango deshidratado, o sea, paleable, algo que es mucho más compacto, como enmienda orgánica a la agricultura. La estación depuradora de Logroño trata unas 12.000 toneladas al año de fango húmedo, con un 20% de materia seca. La EDAR de Logroño se ocupa de una población de unos 250.000 habitantes. Desde Viguera, y lo habitual cada día es tratar de entre 50 y 60.000 metros cúbicos en días sin lluvias. El Teatro Arriaga de Bilbao presenta la recreación libre de la obra Misántropo de Molière. Su responsable es el director de escena Miguel del Arco, un montaje ácido, repleto de humor, que nos hará reflexionar sobre si algo hemos mejorado en estos últimos 4 siglos. El director teatral más premiado del momento, Miguel del Arco, toma el Arriaga de Bilbao cual Molière resucitado, reviviendo también su obra Misántropo.
Ni un día más esta civilizada falta de sinceridad. Te juro que si algún día me pillo haciendo lo que tú has hecho, me ahorco de pura vergüenza. Realmente, de la sociedad que reflejó Molière en el siglo XVII a la que estamos construyendo ahora mismo en el siglo XXI, las cosas no solamente no han mejorado, sino que en muchas cosas hemos ido a peor. Miguel del Arco ha adaptado un texto de casi 400 años a nuestros días, quitando rimas alejandrinas, pero manteniendo personajes de entonces que siguen abundando entre nosotros, que conocemos, aunque no los cite con sus nombres y apellidos. Los hipócritas, los aduladores, la gente que miente, la gente que quiere trepar en sociedad, la gente que no tiene en consideración al otro, que no se pone, que no hace el más mínimo esfuerzo en pensar, la gente que se aprovecha de las cuestiones públicas, eso no hace falta ponerle nombres y apellidos. A mí me molesta estar en el escenario y de repente subrayar, ¿no? ¡La soberbia es insufrible! Pues ponle música para que haga juego con tus versos. ¡No me toques! Israel Elejalde, en el papel de Alcestes, es el protagonista de la obra, junto al ya habitual elenco de esta compañía, bautizada con el nombre de Kamikaze. ¿Vas a hacer? ¿Vas a vivir en una cueva? No puedes hacer eso, hombre, somos animales sociales. ¿Ah, sí? Sí. Pues se acabó la sociedad. Adolfo Suárez se muere, lo anunciaba esta mañana su hijo en una comparecencia llena de emoción en la que ha dicho que el desenlace es inminente. Esta tarde los médicos han asegurado que el proceso podría demorarse algunos días. Adolfo Suárez tiene 81 años y desde hace más de 12 sufre una enfermedad neurodegenerativa que se ha agravado en los últimos días. La Unión Europea firma la parte política del acuerdo de asociación con Ucrania que rechazó el anterior gobierno de Kiev y que provocó las protestas de la Plaza Maidán. Con este gesto, los 28 envían un mensaje a Moscú, que hoy ha promulgado la incorporación de Crimea a la Federación Rusa. El Gobierno pide explicaciones al presidente de la Generalitat de Cataluña al conocerse que va a crear un registro de catalanes en el extranjero. Se trataría de un censo de inscripción voluntaria que el Ejecutivo de Artur Mas quiere tener operativo antes de verano y que aprobará por decreto. Bankia espera repartir dividendo en 2015. Eso lo ha anunciado el presidente de la entidad nacionalizada en la Junta de Accionistas celebrada en Valencia. Goiri Golzarri calcula que 140.000 personas recuperarán su inversión en preferentes. Grupos de afectados han protestado durante esa junta. Con la vista puesta en las caídas de la bolsa rusa, las plazas europeas no han podido avanzar en esta jornada con paso firme. El IBEX 35 se ha dejado un 0,3%, pero ha salvado el nivel de los 10.000 puntos. Y es que la bolsa rusa ha protagonizado caídas en algún momento de en torno al 4%, pendiente de las sanciones, pero también porque varias agencias de calificación han rebajado la perspectiva crediticia del país. En Fuerteventura sigue la búsqueda de los 4 militares desaparecidos el miércoles al estrellarse un helicóptero en el mar. A las labores de búsqueda se han incorporado un avión y otro helicóptero del Ejército. Hasta el momento solo se han recuperado diversos restos del aparato siniestrado. A lo largo del sábado volveremos a hablar de mucha nubosidad y precipitaciones prácticamente a lo largo de toda la jornada en el tercio norte de la península, con algunas tormentas. Bajará la cota de nieve hasta los 700-800 metros de altitud. Además, durante la mañana nos vamos a quedar con precipitaciones en zonas montañosas del tercio este de la península. De cara a la tarde, en puntos del interior, bajan las temperaturas. Las más altas en el norte se quedarán en torno a los 12-13 grados. Bajarán respecto a las del viernes entre 7-8 grados. El domingo seguirán bajando en el tercio este de la península y hacia allí se desplazará la inestabilidad en el último día de la semana.